Ya estamos grabando, pero este es el momento para que yo te lo corto. Estoy como los discipulados. ¿Discipulado número qué? Discipulado. Siempre Sí, eso siempre se olvida. 25. 25. Listo. Bienvenidos a Su Gracia Podcast, episodio número 25. Y estoy súper agradecido porque a mi lado está mi pastor. Mi pastor, mi invitado número 3. Ya ha venido ya 3 veces al podcast. Bienvenido, pastor. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bueno, muy bien, gracias al Señor. Bueno, primeramente gracias por la invitación. Cada vez que me toca compartir un podcast con mis hijos, me, me agrada bastante compartir. Sí, pues son las 9:13 de la noche. Para los que no saben, mi pastor hoy estuvo un día ocupado, pero gracias a Dios abrió agenda para este día. Y el día de hoy, como estamos en la serie de matrimonios, te he invitado por un solo para hombres, que vamos a hablar sobre las infidelidades. Ahora, papá, las infidelidades. A veces los matrimonios sufren dolor, sufren traición, sufren eh, tantos problemas. En estos días mi esposa y yo tuvimos, bueno, para los que no saben, mi esposa está tras cámara. Y mi esposa y yo llegamos a una frase que dice que solamente el matrimonio sabe las piedras que trae el río. O sea, del río solamente es el matrimonio el único que sabe los problemas, sabe las cosas, pero como pastor, a través de tu testimonio, has ayudado a muchos matrimonios a salir adelante. Entonces, quisiera saber tú qué piensas sobre eso, sobre la infidelidad, cómo fue tu proceso en esa área, para los que no saben. Bueno, realmente la infidelidad es un tema muy fuerte dentro del matrimonio. Creo yo que es uno de los temas más comunes dentro del matrimonio. Eh, pero claro, primeramente, yo viví una vida de infidelidad. Sí. Yo viví una vida de infidelidad apartado de Dios, o sea, antes de haber conocido al Señor. Uh-huh. Que realmente es fuerte, una vida de infidelidad apartado del Señor, pero aún más fuerte es cuando se vive en los caminos del Señor. Más fuerte la infidelidad. Pastor, pero ¿por qué es más fuerte la infidelidad? Porque cuando estábamos apartados del Señor no teníamos herramientas, no teníamos el Espíritu Santo, no teníamos a Dios allí, ese pacto que hacer. Pero cuando ya conocemos del Señor, cuando ya conocemos de Dios y caemos nosotros en infidelidad, porque es un tema muy común dentro de la iglesia, se podría decir, hombres de Dios que han sido utilizados de alguna manera en el reino y en algún momento caen fuertemente en este tema de infidelidad. Yo creo que la infidelidad ha sido una de las herramientas utilizadas por el diablo para eh, tener una ruptura, para ver una separación en las parejas. Eso viene desde hace muchos años, porque recordemos que la infidelidad comienza desde la confianza, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, que hay personas que no solamente tienen que tener relaciones con otras para sentirse infiel. Hay solamente con romper una confianza entre la pareja se puede sentir infiel. ¿Cómo es esto? Pues yo he tenido pareja que he tenido que mentorear, donde la mujer se siente infiel porque el esposo solamente mandó un mensaje y siente que hay una infidelidad. No se ha llegado a nada, no han llegado a tener relación, pero siente que hubo una infidelidad porque rompió una confianza que había entre la pareja. Entonces, hablamos de la palabra infidelidad y es algo muy grande, pero nosotros humanamente lo llevamos de una vez a que el hombre se acostó con la mujer, la mujer se acostó con otro hombre. Pero realmente yo creo que es un tema muy extenso, es un tema muy fuerte y muy común dentro del gremio, dentro de nosotros como pastores, y Y, hemos estado trabajando duro en ello. o sea, yo entiendo, claro, lo que tú me estás diciendo, ¿no? Pero, o sea, en el proceso de cuando tú fuiste infiel en momentos de pasado, y aquí es donde viene la bazooka de lo que te pregunté, porque te lo leí, mandé antes primero, pero quisiste hacerlo espontáneo. Ahora la pregunta es, ¿por qué tú crees que el hombre es infiel?
¿Por qué tú crees que esa naturaleza de decir, bueno, voy a serle infiel a la mujer que yo amo, a la mujer que yo que quiero, a la mujer que yo me decido casar? Porque eso es matrimonio. El matrimonio es decir, bueno, afrontamos el reto, vamos a hacerlo. O sea, y cuando en el momento, yo eso sí no lo sabía, ¿estabas casado en ese momento? O sea, ¿habías dicho que sí o en el momento eras novio, eran novios, eran... No, yo fui infiel desde que nací. No, yo fui infiel desde que conocí a mi esposa, antes de siendo novio, después de casado también. Fui infiel, pero fuerte. O sea, fuerte porque fui infiel en todas las áreas, no solamente tuve otras mujeres, sino que también era muy mentiroso y rompía los tratos, los contratos que nosotros hubiésemos tenido, y fui infiel en todos los aspectos. ¿Por qué creo que el hombre es infiel? Ujú. Bueno, yo creo que realmente te voy a dar 2 puntos. Okay. Te voy a dar un punto natural, humano, y te voy a dar el punto Pues, espiritual. ujú. El punto natural, humano, nosotros, los hombres, por naturaleza, se puede decir machista o naturaleza de hombre, como sea, eh, creemos o podemos pensar que el hombre que tiene más mujeres es más Es el hombre, ganador. es el ganador. Cuando realmente no es así, eso lo aprendemos en el reino, eso lo aprendemos en el mundo con Dios, pues, por supuesto. También te voy a dar el punto de vista espiritual para llegar de nuevo al punto natural. Dale. ¿Por qué? Porque para mí, después que cuando yo fui infiel, tomaba muchas excusas. Una que mi esposa no me atendía, miles de errores con mi esposa. Pero después, cuando entro en el reino de los cielos, me doy cuenta, o cuando entro como hijo de Dios, me doy cuenta que realmente todo es netamente espiritual. ¿Por qué? Porque la infidelidad viene en contra, o el enemigo de nosotros, como hijo de Dios, viene en contra del pacto. El diablo siempre va a ir en contra de todo pacto. Entonces, cuando nosotros nos casamos, nosotros asumimos un pacto entre el cielo, la tierra, nuestra esposa, y él viene en contra de ese pacto. Entonces, una de las cosas que él siempre va a querer es separar, para romper el pacto. No para que nosotros no estemos juntos, sino para que haya un rompimiento ahí de pacto. Entonces, él hace todo tipo de cosas para llevar a que nosotros, en lo natural, rompamos el pacto. Viene de lo espiritual, viene de más allá de lo espiritual. En lo espiritual, él sabe que haciendo cosas naturales, nosotros podemos romper ese pacto. Y al romper el pacto es donde él se siente victorioso, porque él va en contra del pacto. Él no va en contra de que no, yo me uní con mi esposa y somos la pareja más feliz, no. Él va en contra de que nosotros hicimos un pacto delante de Dios y él quiere que nosotros rompamos ese pacto, porque la naturaleza del diablo es que él es infiel. ¿Cómo es esto, pastor? Porque recordemos que el enemigo le fue infiel a Dios. Wow. Y él al romper la confianza con Dios, ya le fue infiel. Entonces él quiere que tú seas infiel, que yo sea infiel. Entonces él manipula todo lo natural. Comienza, tu esposa no te trata bien. Te trata bien. Tú sabes que ahorita en este momento, en esta era, más que todo, podría decir era digital, las infidelidades yo creo que son más fáciles que antes. Anteriormente quizás a lo mejor tú tendrías que ir a un café, tendrías que ir a un lugar. Ahorita solamente con un me gusta, quizás ahorita, porque en tu caso fuiste infiel de esa forma. Pero en mi caso yo fui infiel en páginas eróticas, que yo creo que fue una de las peores decisiones que yo he tomado y de la manera como yo pude salir de eso, que ahorita muchos matrimonios lo viven y lo callan, porque creen que es inofensivo, porque han permitido que lo que no es de Dios entre en el matrimonio y lo ven como un normal, lo ven como eso no solamente es una mirada, es Instagram y ya solamente, porque ciertamente cuando yo veo mi teléfono, yo veo solamente mi explorador y si yo noto algo extraño, veo el por qué lo estoy viendo. O sea, igualmente con mi esposa. O sea, es solamente que tú veas tu Instagram, tú veas tu explorador y ahí te va a salir, el algoritmo te va a salir solamente lo que tú ves, lo que tú eres verdaderamente. Y es un radar que yo tengo para saber de dónde se está inclinando mi corazón, porque a mí me encanta la mujer, o sea, a mí me gusta mi esposa, yo amo a mi esposa,
pero ciertamente la infidelidad en este tiempo No puedo decir lo contrario aquí. ha sido, ha sido súper, o sea, llevada a otro lugar donde verdaderamente no pertenece. Entonces, otra pregunta que también te tengo es saber qué pasaba por tu mente en el momento en el que tú lo ejercías, que estabas en ese pecado, porque en mi caso, yo me buscaba igual, me refugiaba igualmente como tú, o sea, de decir, bueno, aquí me molesté, voy a esto, pero la verdad es que yo vengo mañoso. O sea, vengo mañoso de una soltería, vengo mañoso de problemas psicológicos, mañoso en muchas cosas que no lo supe afrontar y lo he hablado en otros episodios, porque un sí en el matrimonio es un sí para toda la vida. Y si hay gente que está padeciendo, no está solo, busca ayuda, busca un mentor, busca a tu pastor, porque puedes salir de ese problema. O sea, hay solución para ello. Igualmente como una infidelidad a través de páginas o una infidelidad a través de reales, de un contacto físico con una persona. Claro. Entonces, de saber, me gustaría de explicar cómo eran tus procesos mentales y luchas, porque afrontabas, pero regresabas a casa. O sea, cómo sucedió para luego entrar en cómo lograste salir de eso. Sí, bueno, lo que pasa es que yo viví una vida de mucha infidelidad. Yo recuerdo que yo conozco a mi esposa a los 19 años, yo me caso con ella a los 23, pero yo conozco a Dios a los 28. Perdón, no lo conozco a los 28, conozco a Dios a los 22, pero me afirmo a los 28. ¿No? Okay. Las matemáticas. Sí, me afirmo a los 28. Entonces, no nada, yo siempre, por supuesto, me montaba en una ola o me montaba encima de una barca donde yo siempre tenía la razón. Okay. Donde mi esposa no hacía cosas que yo creía que para mí estaban bien o que yo creía que yo la necesitaba como hombre. Uh-huh. Y por allá hay un dicho que dice que el hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre. Entonces yo tenía deficiencias en mi esposa donde yo lo refugiaba en las mujeres. Un ejemplo, yo quería que mi esposa fuera como mi mamá. O sea, yo veía a mi mamá, una mujer muy dedicada a la casa, una mujer que mantenía un orden en la casa, que cuando mi papá llegaba le tenía la ropa planchada, todo eso. Y ese era el prototipo de mujer que yo veía. Y yo quería que mi esposa fuera así, pero mi esposa no era así. ¿Me explico? Entonces, como ella no era así, entonces yo pensé que la mujer perfecta era la que planchaba, pero no veía que mi esposa me ayudaba en la empresa. No veía que mi esposa atendía a los niños, no veía que mi esposa daba su milla extra, aunque yo andaba con otras mujeres. Claro, tenías pensamientos distorsionados en base a eso. Entonces me tocó entender que mi esposa no era mi mamá, que mi mamá por más que quisiera no me iba a dar lo que mi esposa me daba, amor, cariño. Y me tocó entender eso y asumir de que yo era el que estaba cometiendo el error. Porque cuando yo conozco a mi esposa nunca conoció otra persona que no haya sido yo. O sea, realmente yo le enseñé a ella a ser novio, le enseñé a ser novio, a ser amante, a ser esposo, a hacer todo. Yo era su maestro en esta área. Y yo como ya había probado mucho mundo, o sea, ya había tenido mucho tiempo en el mundo con muchas mujeres, habían cosas que yo veía en otras mujeres que yo quería que fuera ella, pero realmente ella la estaba haciendo yo. ¿Me explico? Entonces, como yo la estaba haciendo, yo tenía que tener la sabiduría para entender de que ella había cosas que yo en la calle no le iba a conseguir, que él lo podía lograr en ella, pero sabiamente sabiéndolo hacer. ¿Me explico? En cualquier área, sea en el área sexual, sea en el área familiar, en cualquier área, yo tenía que construir esa mujer, porque el que venía del mundo era yo, el que venía de tener varias relaciones era yo. Entonces, llegó un momento donde, trabajado por el egoísmo, se podría decir, por ser egoísta, yo quería una persona como la que había en la calle, pero la quería en la casa. Y no me iba a conseguir esa persona, ¿sí? Porque la de la calle no estaba en la calle, era por algo. La de la casa era como que la que yo tenía que realmente construirla a esa mujer idónea. Claro.
Y fue la que realmente lo hice, lo aprendí a los golpes, no lo aprendí porque tuve una sabiduría, no. Incluso creo que no lo hice bien por mucho tiempo. Pero lo aprendí a los golpes cuando vi que ya estaba perdiendo mi familia, cuando vi que ya no me estaba yendo bien en ningún área, cuando vi que era una mujer que había soportado tantas cosas, ahí aprendí a los golpes. O sea, lo que era al principio algo divertido empezó a saber tan amargo Sí. que no fue tan... Lo que pasa es que en mi vida ocurrió algo y es que para mí mi esposa fue como un trofeo para mí. ¿Por qué? Porque yo venía de haber tenido varias relaciones con mujeres que no eran mujeres de casa, se podría decir. Entonces yo quería conquistarla a ella. Mi esposa es una gran mujer, muy hermosa, y la logré conquistarla, pero después que la conquisté, entonces como que ya esa mitad ya lo había logrado y ella se enamoró profundamente. Yo siempre hablo, cuando voy a dar algo de matrimonio, hablo de que a mí me pasó como Adán, porque mi esposa un día se me apareció en la casa y me dijo, aquí estoy. Y yo siempre digo que a Adán nunca le preguntaron. Adán llegó, el Señor lo durmió y el otro día le apareció una mujer. Así fue conmigo. Ella apareció un día en mi casa, cosa que yo no quería todavía tener esa responsabilidad. Yo quería estar siempre allí. Pero Dios tenía unos planes diferentes para mí. Y bueno, mi infidelidad la viví de una manera, cuando estaba soltero, fue muy, muy, muy relajado. Era un picaflor, estaba aquí, estaba allá, pero cuando estaba casado fue muy difícil, tocó mentir, tocó hacer cosas, llenarme de grasa. Wow. Yo llegaba a la casa y mi esposa, me recuerdo, yo estaba embarazada de mi primera hija y yo tenía otra mujer y yo me iba y yo llegaba a la casa a las 2 o 3 de la mañana y me tocaba meterme bajo la camioneta y llenarme de grasa porque decir que estaba accidentado. Me tocó enfermar a mi mamá, me tocó enfermar. Ojo, esto no es tips. Ojo, esto no es tips. No, Wow. no, sí, pero te digo que no me fue bien con todo. Wow. O sea, porque una mentira tras otra, llegó un momento donde colapsé y todo se fue. Yo creo que es impresionante porque a lo mejor tú dirás, pero ¿por qué el pastor está allí hablando de infidelidad? ¿Por qué? Porque lo invitamos, amigo que me estás escuchando, porque este hombre que tú ves tiene una transparencia brutal en su matrimonio con eso al respecto. O sea, yo creo que cuando yo te veo a ti hablar de eso, me haces revisarme y decirme que no le he contado yo a mi esposa, porque de verdad es tan brutal la transparencia que se tiene a la hora de poder hablar de ese tema sin rencor, sin dolor, con una forma tan natural de poder decir, no, y aquello cuando yo viví, ¿te acuerdas, mi amor, que yo lo viví así de ese proceso? Porque no hay, o sea, no hay rencor. Y ahora, cuando quisiste regresar, ¿cómo tocó hacer el pastor Ali que sanaba el corazón de su esposa? O sea, ¿cómo fue cuando en el momento que caíste tan bajo de decir, bueno, ya de aquí lo que toca es subir? Claro, eso, o sea, realmente yo caigo bajo y para poder salir de ese pozo, activé algo que había fracturado, que fue un pacto. Te hablé del pacto en el matrimonio, ahora activo un nuevo pacto, dándole fuerza al pacto matrimonial. Porque yo el pacto matrimonial lo fallé. Cuando yo juré o cuando yo di mi palabra y dije que le iba a ser fiel a ella, ese pacto yo lo quebranté. Entonces yo dije, bueno, entonces si yo quebranté el pacto que hice con mi esposa, voy a hacer un pacto con Dios, donde voy a incluir a mi esposa. ¿Por qué? Porque mi pacto fue que yo iba a recuperar mi familia, que yo iba a caminar en los caminos de Dios, Sí. que iba a dejar de ser infiel, porque eso, aunque yo no sé si, pero por lo menos a mí me costó muchos años. Yo quería hacerlo, yo quería dejar de hacerlo. O sea, tenían las mejores intenciones, pero Sí, claro, hijo, ¿a quién no le gusta tener una familia feliz? Yo digo que a todo el mundo le gusta tener una familia feliz. Y el que no la tiene también la quiere tener. Eso, entonces me costaba. Yo decía, oh, no lo voy a volver a hacer, y salía. Entonces tuve que hacer un pacto con Dios, retomé eso, lo de los pactos, retomé el pacto y le dije al Señor que bueno, que el pacto era que si yo volvía o retrocedía, que el Señor me quitara la vida. O sea, pacté mi vida en el Señor, pacté mi vida
con tal de recuperar mi familia, de recuperar mi esposa y de soltar eso. ¿Y cómo fue el proceso cuando le dijiste, bueno, mi amor, te cuento ahora todo lo que yo hice? Porque ciertamente eso es brutal, o sea, Sí, tener una confianza como esa. lo que pasa es que yo primero hablé con Dios. Ok, O sea, cuando yo hablo con Dios y yo hablo mi corazón, Dios prepara el camino. Entonces yo primero hablé con Dios y después hablé con ella. No lo hice al revés. Hay una palabra que dice que David dice, no, yo prefiero que sea Dios, porque Dios perdona, el hombre no. claro. Entonces yo primero hablé con Dios y Dios preparó el corazón de ella. Le conté todo, yo decidí, como lo hice con Dios, yo decidí contarle todo desde cero, para poder soltar. Y después que le conté todo, le dije, ¿estás dispuesta a perdonarme? Y ella me dijo que sí. Y comencé a crear una confianza. No fue de la noche a la ¿Cómo mañana. se sintió? ¿Cómo Ella se habló. sintió? No, tú, poder decir, te cuento todo porque quiero soltar. Sí, lo que pasa es que ya yo estaba en un momento donde estaba en el todo o nada. O sea, o me perdona o me voy. O sea, ya no había ya, como dicen uno por ahí, me había caído ya con los kilos. Ya estaba, yo estaba decidido, primeramente porque ya hablé con Dios, le di a Dios, o sea, si yo vuelvo a fallar, quítame la vida, estaba en todo o nada. O Entonces, sea, prácticamente sin temor alguno, pues sin temor alguno que ya Dios ya no... claro, entonces hablé con ella, y ella me dijo que sí, comencé a trabajar y a recuperar la confianza. Me tardé tiempo, recuperar la confianza, ella llegó un momento donde yo llegué ella me llegó a decir que yo le llegué a dar asco. Bueno, Pero era porque ella, cuando teníamos relaciones, ella se imaginaba yo estar acostándome con otra. Entonces pasamos momentos difíciles, sí, palabras duras que pero, realmente también me lo dijeron a mí en mi proceso. pero el Señor me respaldó. Ujú, Claro, Dios me respalda porque cumplí mi pacto. sí. Y hasta la fecha es el pacto que me mantiene de pie porque creo que uno al hombre le puede fallar, pero a Dios es difícil. Y es lo que me mantiene de pie y es donde estoy dándole con fuerza. Y ahora, bueno, después de eso el Señor me llamó como pastor y estoy testificando de lo que... No, es que es brutal porque o sea, yo cuando me tocaba hablar de este tema, nosotros estábamos pensando como, bueno, en primera circunstancia me llegaste tú, por supuesto. Yo dije, no, yo No hay hombre, necesito este un hombre tema. infiel, No. mi pastor. Yo dije, no, yo necesito Necesito un hablar hombre con este infiel. hombre porque es muy inspirador. Cuando, claro, es que el que te vea a lo mejor y el que no te conoce tan a fondo como gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de compartir, creo que es algo que cualquier matrimonio que pudo haber caído en infidelidad, le gustaría a lo mejor tener esa confianza con su esposa, pero hasta la fecha a lo mejor fueron infieles hace 5 años, pero no lo pueden ni mencionar en la mesa, porque ya hay mal trago, ya hay un trago fondo que pasar, a lo mejor ya se pelean, se discuten, las caras cambian, y la verdad es que este es el verdadero perdón de Dios, o sea, de poder decir, ok, yo cometí un error, pero a partir de ahora decido levantarme, recuperar mi familia y poder mirar hacia adelante esto y ver esto como verdaderamente lo que es un pasado y es transformador y muy edificante. Por eso, pastor, yo te traje, por eso quiero que sepan a lo mejor que hay muchos matrimonios que están pasando por ese mismo proceso, de que hay victoria, de que hay oportunidades, de que si a lo mejor te dan una nueva oportunidad, si tu esposa decide darte una nueva oportunidad, camina verdaderamente correcto, o sea, dale confianza en ella, camina con Dios para que no te pase lo que tomar esto como un juego, de poder decir, o en tu caso, que tú dices, bueno, yo hice un pacto con el Señor y volvías otra vez al mismo, al mismo Coincidía. pecado, pues al mismo ciclo de vacío, cuando verdaderamente tienes una familia o una esposa que te ama, que te dijo que sí, y es tiempo Tú de sabes que meditar en esto. hay algo que me llama la atención y es que cuando yo toco este tema delante de mis hijos me miran así como que no pueden creer que yo haya sido el Me hombre parece, sí pasa. que estoy testificando. Incluso una vez mi hijo me dijo, papá, eso que tú dices ahí es verdad. O sea, como que y yo le digo, claro, hijo, yo no miento ahí en el altar. Me dice, no, yo pensaba que lo decía como para caer Por un bien, chiste, como un así. chiste, como un chiste. Y yo, no, hijo, yo fui así. Entonces, es como contándolo como anécdota, ¿no? De que eh, después de ese pacto,
sé que Dios construyó una nueva persona. Y sé que no retrocedo ni llego ni vuelvo a, a caer en eso, porque lo que he vivido después del pacto no tiene comparación. O sea, la felicidad que tengo yo ahora con mi esposa, esa transparencia, eso de hablar con ella como, o de mencionar, o de hablar de estos temas sin temor a que ella se vaya a molestar, Es no brutal. tiene comparación. Por eso estamos aquí, por eso te puedo contar todo, porque antes de contártelo a ti ya se lo había contado a ella. Es muy brutal. Entonces, y cuando lo contamos podemos testificar. Te admiro como hombre por eso. De verdad, te admiro como hombre porque haces a cualquiera revisarse. O sea, de decir, de verdad, yo puedo tener a lo mejor esta misma transparencia con mi esposa. O sea, yo puedo quizás a lo mejor contarle esto a mi esposa. O sea, y sin necesidad de yo decir, pero es que la pastora no se molesta como... No, sino de manera sincera, porque nadie te conoce mejor que tu esposa. Y tu esposa puede ver en ti si verdaderamente está siendo sincero o no lo está haciendo. Cuando si mi esposa y yo a veces discutimos, yo a veces yo le pido, le digo a ella, mi amor, discúlpame por lo que yo cometí. Ella me mira con su mirada de juzgo de decirme, ¿es verdad como me lo está diciendo o me está diciendo esto para salir del paso? Sí, no hay nadie que te conozca mejor que tu pareja. Entonces, bueno, pastor, quiero orar. O sea, me gustaría que ores por los matrimonios, me gustaría que ores por los hombres para que se transformen, para que el que esté viendo esto a lo mejor puede ser incómodo, obviamente lo es, si estás cometiendo ese pecado obviamente es incómodo, pero yo creo que es lo que Dios te está permitiendo que conozcas para saber que sí se puede restaurar un matrimonio a pesar de las fallas que se hayan cometido, de que sí, independientemente de las infidelidades, sean físicas, sean a través de páginas, sea por un like, sea por una desconfianza que tú causaste a tu esposa a través de un coqueteo santo, Sí. podría decir, o sea, de decir, mi amor, voy a cambiar, mi amor, cree en mí, yo lo voy a hacer, lo voy a conquistar y dar dignos frutos de arrepentimiento. Oramos. Sí, ora. Padre, en el nombre de Jesús, toda la gloria es para ti, amado Dios. Gracias. Señor, en esta hora, Señor, quiero bendecir primeramente este podcast, Señor, declarando en el nombre de Jesús que llegará, Señor, y atravesará fronteras en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora quiero orar por todos los matrimonios, Señor. Quiero pedirte, Padre Santo, que seas tú, Señor, tocando los corazones de esos hombres, de esas mujeres, Señor, que están pasando por un momento difícil o un momento de infidelidad, Señor. Dale la fuerza, dale el respaldo, Señor, y que sean genuinos, Señor, delante de ti, para que tú puedas ayudarlos, Señor, a salir de esto, Señor. Señor, yo te doy las gracias, Señor, por haberlo hecho conmigo una vez más, Señor. Como siempre lo digo cuando voy a la oración. Gracias, Señor, porque me volviste a conquistar. Gracias, Señor, porque entré en tu redil. Y gracias, Señor, por todo lo que ha hecho en mi familia. No tiene precio, Señor, lo que ha hecho con mis hijos. Y vale la pena, Señor, servirte. Vale la pena estar a tu lado. Vale la pena servirte, Señor. Señor, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que bendiga a todos los matrimonios, Señor. Y que seas tú, Señor, dándonos fuerza, Señor, para avanzar. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gracias, pastor. Amén. Gracias. Gracias por decir que sí. Gracias por hablar de tu testimonio. Sé que esto no es fácil. Cualquier hombre dice, bueno, me voy por debajo de la mesa o cualquier cosa, porque estos temas de verdad que son difíciles pero reales. Son temas difíciles pero reales, pero con Dios estamos contentos y felices. Así que gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Así que bye bye.